haberme puesto en cuenta, vieron que ahí dice 1 y 2, en cuenta donde está el 2, me ponen el 1 y así viceversa. ¿Está bien? O sea que no hay una sola directa, una sola inversa en este ejemplo, ¿sí? Porque es una ida y una vuelta. O sea que lo primero que tengo que identificar es a qué se está llamando función directa para saber cuál sería la inversa. En este caso, la directa me dice que va a ser el u y el b, que está dependiendo del x y del y. Entonces, la inversa obviamente va a ser que el x y el y dependa del u y del b. ¿Sí? Bueno, entonces yo quiero determinar que va a existir esta función inversa. ¿Está bien? Yo tenía mi función directa y quiero decir, existe la función inversa en un entorno al punto. ¿Sí? Entonces, lo que se propone es aplicar el teorema de las funciones implícitas, porque es una consecuencia, el teorema de la función inversa es una consecuencia del teorema de las funciones implícitas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haría eso? Acá lo voy a hacer. Fíjense que ustedes van a tener una función que va a ser, habíamos puesto u y b igual a una f1 y una f2 que dependen de x y de y, ¿verdad? Y queremos ver si existe la función inversa, que la función inversa sería escribir x e y en función de quién, de u y de b. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es, hasta ahora lo único que yo tengo es ¿qué cosa? Nosotros tenemos de datos el teorema de las funciones implícitas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? A cada una de estas igualdades la voy a transformar en una función dada implícitamente. Esto yo puedo escribirlo como una f que dependa de x, de y, de u y de b, igual a qué cosa? A u menos f1 de xy, ¿está bien? Igual a 0. Y la de abajo, esta, ¿sí? La puedo escribir como una f2 que depende de x, de y, de u y de b. Y esto sería b menos f2 que depende de x, de y. ¿Está bien? Entonces, para que exista, vieron que acá yo ya tengo el mismo caso que tenía anteriormente, nada más que en este caso nosotros tenemos que acá no aparece la variable b, pero no es importante que aparezca o no la b y la u en todas las expresiones. Fíjense en que ustedes teníamos acá el teorema de las funciones implícitas, y acá yo decía que estaba dependiendo del x, del y, del u y del b, y solamente me aparecía el u, el b y el x, no me aparece el y. ¿Está bien? Pero en su conjunto todas están dependiendo de x, de y, de u y de b. ¿Está? Entonces, voy a aplicarle a esto de vuelta el teorema de las funciones implícitas. ¿Qué era lo que me decía? Me dice que existe un punto x0, u0, tal que f en el x0, u0 va a ser igual a qué cosa, a 0 vector. ¿Sí?
O sea, F1 y F2 van a ser iguales a 0. La segunda condición, ¿cuál es? Que F pertenezca a clase 1, ¿verdad? Entonces, que F pertenezca a clase 1 quiere decir que nosotros teníamos que F pertenece a clase 1. ¿Está bien? Y la tercera condición era que el jacobiano de F1, F2 con respecto a U y a B no, acá dice U y B, pero en realidad yo lo que quiero es establecer que existe X e Y en función de U y de B. Entonces acá siempre van las variables dependientes. Entonces X e Y tienen que depender ahora de U y de B. ¿Está bien? Entonces voy a empezar a aplicar estas condiciones que yo tenía. ¿Sí? En el X0, U0. Y esto es esto es distinto de 0 en el X0, U0. ¿Sí? Entonces lo que nosotros hacemos es, cuando tenga el caso, tenga que determinar, digamos, si existe o no una función inversa, es parecido a trabajar con el teorema de las funciones implícitas. Entonces vamos a ver la primera condición. ¿Está bien? Voy a hacer la primera condición. ¿Qué me dice? Me dice que F1 evaluado en el X0, U0 tiene que ser igual a 0. ¿Quién era F1? Sería U0 menos F1 en el X0 y 0 igual a 0. Entonces de acá saco que el U0 debería ser igual a F1 en el X0 y 0. ¿Está bien? De la F2 evaluada en el X0, U0, yo tendría ¿qué cosa? Que el B0 menos F2 en el X0 y 0 tiene que ser igual a 0. De acá sacaría ¿qué cosa? Que B0 tiene que ser igual a F2 evaluada en el X0 y 0. ¿Está bien? O sea que esta nueva condición, esto es lo que a mí me va a ayudar a determinar cuál es el teorema de las funciones inversas. ¿Sí? Si estuviera trabajando con las implícitas, yo paso todo un solo miembro y verifico esta igualdad. Pero si yo trabajo con funciones inversas, esto es equivalente a decir ¿qué cosa? Que cuando yo reemplace X0 y 0 en F1, eso me va a devolver el U0, y si reemplazo el X0 y 0, me devuelve el B0. Esta es la primera condición. En la segunda condición, ¿qué es lo que tenemos? En la segunda condición, F1 y F2 pertenecen a clase 1. Entonces, F1 pertenece a clase 1. ¿Qué es lo que yo hacía en el punto, no? ¿Qué es lo que hacíamos cuando teníamos que ver esto? Yo tendría que reemplazar, yo tendría que la función F1 era igual a U menos, ¿qué cosa? F1 de X y de Y. ¿Sí? Igual a 0. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasaría? Acá el U es una variable, ¿sí? Cuya derivada sí va a existir. ¿Está bien? Pero lo que yo tendría que ver ahora, para que pertenezca a clase 1, es que esta función que yo no conozco tiene que pertenecer a clase 1. Entonces, de acá voy a sacar otra condición. ¿Qué condición? Que F1 tiene que pertenecer a clase 1, en donde, en el punto. ¿De quién depende esta F1? Esta F1 depende de X0 y de Y0. ¿Me siguen?
Sí. Estaba tomando un poquito de agua, chicos. Espera. Bueno, entonces acá vamos a tener la F2. Lo mismo hacemos con la F2. Entonces ustedes van a ver que ahí le va generando, ¿qué cosa? Les va generando las condiciones para la función inversa. ¿Está bien? Este es F2 en el XY igual a 0. Entonces la condición que nosotros vamos a obtener acá va a ser ¿qué cosa? Que F2 pertenece a clase 1 en donde en el X0 y 0. ¿Está bien? Entonces ya tenemos, esta es una condición que la saco de la primera, esta es la otra condición que saco de la segunda, ¿está bien? Y la tercera condición, ¿cuál sería? Que el jacobiano de F1, F2, con respecto a las variables que yo quiero que sean dependientes, en este caso, ¿quiénes van a ser? Va a ser XY, ¿está bien? Tiene que evaluado en el punto, que en este caso sería el X0, U0, ¿sí? Tiene que ser distinto de quién, de 0. Entonces voy a calcular ese jacobiano, ¿está bien? ¿Cuál va a ser el jacobiano este? Ese jacobiano de F1, F2 con respecto a X y Y, ¿sí? Va a ser igual a F1 con respecto de X, F1 con respecto de Y, F2 con respecto de X, F2 con respecto de Y. Reemplacen, calculen la derivada F1 con respecto de X. El U no depende de X acá, ¿está bien? El U es U. La función que está dependiendo del X y del Y es la F1 chica. Entonces acá sería menos F1 de X y menos F1 de Y. ¿Sí? Menos F2 de X menos F2 de Y. ¿Sí? Entonces acá ustedes tendrían, ¿qué cosa? Sacan el signo menos de la primera o de la segunda y multiplican, sería positivo, ¿no? Entonces esto me quedaría el jacobiano o el determinante de F1 de X, F1 de Y, F2 de X y F2 de Y, ¿sí? Por propiedad de determinante. Entonces esto es lo mismo que el jacobiano de F1, F2 con respecto a las variables X e Y. Y esto yo quiero que sea distinto de 0. Pero esta F1 y F2, ¿de quién depende? Depende solamente del X y del Y. O sea que acá sería en el X0. Bueno, pero acá recuerden que no está evaluado, ¿no? Acá vamos a poner evaluado en el punto. Sería jacobiano de F1, F2 con respecto a X y de Y. ¿Está bien? Evaluado en el X0, eso tiene que darme distinto de 0. Fíjense que el teorema de las funciones implícitas es evaluado en el X0 u 0. Acá solamente es evaluado en el X0. ¿Está? Entonces acá nosotros tenemos ¿qué cosa? Tenemos ya 3 condiciones. ¿Está bien? Tendríamos 3 condiciones. Esta sería la primera, segunda y tercera. Si se cumplen esas 3 condiciones, entonces va a existir ¿quién? Entonces existe X como función de V y como función de U y de V en un entorno al punto U0, B0. Y estas cómo van a ser y son únicas, ¿no? Entonces acá fíjense
que hemos aplicado el teorema de las funciones implícitas y llegamos a que existe la función inversa, ¿sí? Entonces, por eso es que las condiciones, fíjense en las condiciones, para que exista la función inversa serían las principales, que f pertenezca a clase 1 en el x0, ¿sí? Y que el jacobiano de la f chica, evaluado en el x0, también sea distinto de 0. ¿Por qué no pongo la primera? Porque la primera es como que se da por sobreentendido, digamos. Pero basta con que enunciemos esas dos para aclarar de que existe la función inversa. ¿Está claro? Bueno.